Hola hermanos, el día de hoy, 21 de febrero del 2022, es lunes de la séptima semana del tiempo ordinario. Recuerden que esta va a ser la última semana completa que vamos a vivir del tiempo durante el año en esta primera etapa, ¿no? Porque ya el próximo miércoles, no pasado mañana, sino dentro de 2 miércoles, pues comenzaremos nuestra cuaresma. Así que vamos a llegar todavía a un octavo domingo del tiempo ordinario. No es muy usual, es una cosa un poco extraña si lo quieren, porque generalmente es la semana que se pierde, digamos, en el sentido, la séptima o la octava son las que se pierden por aquello de que luego ya comienza la cuaresma. Ok, hoy es día de uno de esos santos que hay que ver, ¿no? Se llamaba Pedro, fíjense. El asunto es que él nace en Rávena. Era de una familia muy numerosa, él es el último. San Juan de Lodi, que es su biógrafo, dice que su hermano mayor, porque mueren sus papás, lo maltrataba y lo tenía incluso cuidando cerdos. Era una cosa un maltrato muy grande. Pero otro de sus hermanos, que se llama Damián, él pues cuida de él es prior en un convento, ahí en un monasterio, ahí en Rávena, y entonces él será el que le ayudará y lo educará. Entonces, fíjense, será por eso que él se llamará Pedro Damián o Pedro Damiani, pero no se llamaba Damiani, agarró el nombre de el segundo de sus hermanos, y había nacido en el año 1007. Fíjense, estamos en una época complicadísima, pero complicadísima, complicadísima, ustedes no tienen idea. Es una de las épocas más dolorosas de la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo. La gente cuando dice, en la Edad Media, la iglesia que lo controlaba todo, vayan a leer un poquito de historia, hombre. Que va a estar controlando la iglesia si sufría más bien. Esta es la época en la que los emperadores, Enrique III sobre todo, los anteriores también, Enrique II, pero Enrique III, óigame, llegó un punto en el que incluso quitaban a los papas. Miren, es dolorosísimo todo este periodo. Algunos lo llaman todavía en este tiempo el siglo oscuro. Sí, pero no es porque la iglesia controlaba todo, no, es al revés, porque la controlaban a la pobre iglesia. La iglesia tuvo que luchar, esta es la guerra de las investiduras, o sea, porque quienes investían, o sea, quienes nombraban a los obispos, terminaban siendo los emperadores, terminaban siendo los reyes, y por eso es que la iglesia tuvo que luchar, realmente fue muy duro, y uno de los grandes defensores de esto será él. San Pedro Damiani va a estudiar a Rávena, estudia en otros lugares, se prepara muy bien, pero él quería ser monje y se va a Fonte Avellaneda, allá está, ayuda a la reforma, llega a ser el abad, el prior de aquel lugar, pero le buscan varios para que finalmente ayude con la reforma, porque le conocían por su sabiduría, por su espíritu, era un hombre muy austero, muy riguroso, y resulta ser que entonces finalmente el que lo convence es San León IX, que es con el que inicia realmente lo que llamamos la reforma gregoriana. Es él el que le da paso. Brunone de Eigensheim se llamaba él originalmente, había sido obispo de Toul, y fíjense, quien lo puso como papa fue el emperador Enrique III, y entonces por eso, gracias a Dios, puso a un excelente papa. Olvídense, él va a ser, en 4 años duró su pontificado, ni siquiera llegó a los 5 años, y en el tiempo hace 12 sínodos, se anda moviendo, no se queda en Roma, porque en Roma ahí es donde está el problema, porque las familias se han posesionado, quieren poner los güelfos y los gibelinos, así se llamaba esta lucha en este momento, y él busca a Pedro Damiani para que le ayude. Y hacen pareja con un tal Hildebrando. Este Hildebrando será el futuro Gregorio VII, que es por el que se da la reforma gregoriana, ¿no? Si no fuera porque ya existía Gregorio Magno, a este le hubieran puesto Gregorio Magno. Pero en fin, no tienen idea. Todo el bien que hizo, un par de sus libros, hay un libro que se llama el libro gomorriano, o sea, porque él dice la Gomorra en la que estamos viviendo, el nicolaísmo, la simonía, todo, miren, las lacras sociales en esa época, una cosa horrenda, horrenda, horrenda. Y él pues se pone a trabajar, se vuelve, lo nombran cardenal obispo de Ostia, o sea, un cardenal, eso lo había hecho León IX, un cardenal obispo, así se llaman, cardenales obispos, cardenales presbíteros, en fin, y empieza a moverse por todos lados, y al final de sus días él se vuelve a Fonte Avellaneda porque él quería morir como monje, y muere cuando se estaban cantando los maitines, por eso se pone el 21, aunque realmente pues muere el 22, ¿no? Pero como estamos a medianoche, entonces se coloca el 21 de febrero. Fue luego en 1898 declarado doctor de la iglesia. Se necesita, miramos al Papa, claro, y porque miramos a las personas que están al frente y los que les ayudan.
Este es uno de ellos. Vamos a las lecturas, perdón. Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Hermanos míos, ¿hay alguno entre ustedes con sabiduría y experiencia? Si es así, que lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero si ustedes tienen el corazón amargado por envidias y rivalidades, dejen de presumir y engañar a costa de la verdad. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto, esa es terrenal, irracional, diabólica, pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hablando de esto, podría ser San Pedro Damiani, ¿no? O sea, quedaría muy bien para hablar de él, ¿no? Una persona con sabiduría, una persona con experiencia, claro que sí. Lo demuestra, buenísima conducta y amabilidad. Sí, uno se topa con este tipo de gente, lo hemos sufrido y ojalá no caigamos nosotros en ese pecado, ¿no? Pero es cierto, las personas que se la dan, cuidado, que se la dan de inteligentes, muchas veces son personas malcriadas. Son personas que no tratan bien a la gente tampoco. Y eso, hombre, más imagínense en un sacerdote, en un obispo, en todos, ¿no? Pero digo, por los que estamos al frente, cuánta responsabilidad que tenemos, ¿no? Y hay que convertirse, pues, si uno se da cuenta que anda mal en esto, eso no es sabiduría, hombre, que tiene el corazón amargado con envidias y rivalidades. Eso es. Eso, miren, es que ya les digo, si la envidia fuera tiña, decía mi abuelita, todos seríamos teñidos, ¿sí? Porque andamos envidiando, pero, ay, hombre, ¿de qué nos sirve? A mí eso sí que, en la iglesia, cuánto daño nos hace. Las peleitas, los grupitos que existen en las parroquias, los grupitos que existen a los interiores de los movimientos, los grupitos que existen en las diócesis y el grupito alrededor de este sacerdote y el grupito alrededor de este otro sacerdote. ¿Y qué es eso? O sea, eso no nos sirve, hombre, eso no nos... Eso no, por muy inteligentes y por muy versados que aparezcan, eso, dice Santiago, es sabiduría terrenal, irracional, y dice diabólica, claro, porque divide, porque rompe. ¿Cuánto mal se le hace a las diócesis, no? ¿Cuánto mal le hacemos a las parroquias con ese tipo de cosas? Donde hay envidias y rivalidades, ¿cuántas veces lo va diciendo? 2 veces. Envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Eso es cierto. Bueno, entonces revisémonos, pues, punto. Decir, si hemos fallado en esto, si nos hemos creído y no funciona. Eso hay que, hombre, poner los pies en la tierra. Y la humildad es fundamental. Por eso, fíjense, los que tienen la sabiduría de Dios son puros. Y ante todo, amantes de la paz, comprensivos, dóciles, llenos de misericordia y buenos frutos, imparciales y sinceros. Ahí es donde hay que revisar. Pureza, amor por la paz, comprensión, docilidad, misericordia, imparcialidad y sinceridad. El Evangelio es un poquitito largo, Marcos, de hecho es uno de los textos más largos que vamos a leer de Marcos. Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hay varios momentos en este evangelio, ¿no? Lo primero, Jesús baja del monte, dice Marcos, llega a donde está la gente, hay un montón de gente que están ahí discutiendo. Fíjense que es interesante, había algunos escribas, dice, pero luego ya desaparecen los escribas, se quedan así como que al margen. Y nos viene la historia. Hay una persona que cuenta que se trata de un muchacho. La descripción es como que si fuera epilepsia, ¿eh? Hay que ser honestos, parece una epilepsia, un ataque epiléptico. Ok, pero fíjense la actitud de Jesús. A mí me encanta el diálogo con el papá del muchacho, ¿eh? ¿Desde hace cuánto? O sea, se interesa por él, casi está haciendo un diagnóstico, ¿no? Pues de que era muy pequeño y mira todo lo que hace y a veces lo tira al fuego y casi lo mata y todo. Si puedes hacer algo. Claro, no es una falta de fe, hombre. Aquí no es falta de fe. Es una fe que debe crecer. Por eso lo dice, Señor, creo, pero ayúdame tú. O sea, aumenta mi fe. Échame unas manos, Señor, la mía y la de ustedes y la mía es pequeñita. Y a veces sí, confiamos, creemos en Dios, sí, pero nos falta dar los pasos de la confianza absoluta. Eso, para mí, a quien le cae es a los discípulos, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Dice el Señor Jesús. Claro, es decir, es doloroso, nos falta la fe. Por eso dice al final, hay algunos demonios que solo salen con oración y ayuno. Y nosotros queremos vencer el mal a veces en nuestro mundo, sin oración y sin ayuno. Por ahí andan haciendo circular una cadena que a mí me ha llegado ya como 4 o 5 veces, oigan, que el ayuno que Dios quiere, y ponen que el Papa dice que ayunar significa privarse de hablar mal de la gente. Óiganme, eso no es ayuno, eso tiene que hacerlo siempre, oiga. Dejen de estar ahí como ya viene la cuaresma, entonces quieren sustituir el ayuno por unas practiquitas que son normalmente las que deberíamos de vivir todos. O sea, privarnos de hablar y de criticar al otro y de juzgarlo, díganme que solo es en la cuaresma que hace eso. O sea, el resto del año usted véngase a criticar y a juzgar a los demás. No, hombre, o sea, es decir, eso no es ayuno, ¿ok? Que tenemos que aprender a ayunar de otro montón de cosas, sí, pero de otro montón de cosas. O sea, porque también hay que hacer el ayuno material, correcto y concreto de comida. Porque hay que hacerlo, o sea, es parte de una privación que nos lleve al descubrimiento de una necesidad. Pero bueno, eso lo hablaremos ya la próxima semana. Pero cuidado con esto, ¿no? Jesús es consciente. Hay que orar mucho para vencer el mal. Muchísimo. Bueno, les invito a hacer oración porque la oración de hoy es un poquito larga también. Como los primeros discípulos nos atrevemos a decir, aumentanos la fe. Pues hoy nos sentimos descolocados y con las entrañas yermas. Agítanos, como el niño hace con el sonajero, para que nuestra fe despierte y aflore y se asemeje a ese pequeño grano de mostaza que eclosiona y destaca entre otras plantas. O disuélvenos, como la sal se disuelve para sazonar y así descubre su ser al darse y desaparecer. Así arrancaremos de cuajo montañas, saltaremos los muros que aprisionan, no podrán atarnos cálculos ni leyes. Descubriremos el valor de las cosas pequeñas, seguiremos tus pasos y huellas, conservaremos la esperanza que nos sostiene y brillará la luz que nos des en el horizonte. En estos tiempos que corren tan marcados por la frivolidad y el poder, y en los que la palabra ha perdido su sentido, los hechos su verdad y muchas personas su dignidad, haznos servidores de tus anhelos, haciendo lo que tenemos que hacer. Nosotros, Señor, queremos seguirte, y siendo conscientes del momento y aunque no se estilen estas decisiones, anhelamos una fe adulta que nos dé alegría y fuerza para compartir la vida y sus huellas con actitud evangélica. Danos fe, un poco de fe, la necesaria para seguirte por los caminos de la historia que tenemos delante o que podemos descubrir, para no perdernos y ser felices junto a ti y todos los hermanos. Todo es posible al que cree. Graba en nuestro corazón con tu gubia y sangre esta buena y sorprendente noticia, que sea llamada que nos alumbre y queme, que en nuestra debilidad nos haga fuertes y que sepamos anunciarla en tu banquete y allá por donde nos envíes. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Pedro Damián, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz lunes para todos.